Hola, ¿qué tal? En este episodio converso con el doctor David Martínez, neurocirujano y también mi papá, sobre muchos temas, incluidos temas de ética médica, lo cual me pareció bien interesante conversar, explorar esas ideas. Espero les guste el episodio. O sea, quería comenzar el episodio preguntándote, ¿qué piensas tú de esto que estoy haciendo? De el podcast, o sea, un medio, digamos, una manera de yo enviar mi mensaje a la audiencia que quiero captar o a la audiencia a la que quiero dar el mensaje con un equipo relativamente barato y prácticamente gratis. O sea, ya los tiempos han cambiado. Antes, si tú querías comunicar un mensaje al público, tenías que de ley salir en televisión, en radio o en algún medio grande de comunicación. Pero ahora con un equipo relativamente sencillo, uno puede llegar a toda la población por medio del internet. Claro, a la gente que quiere escuchar lo que tú quieres decir, que en mi caso serían temas relacionados con la medicina, por ejemplo, con la ciencia. Y no sé, o sea, porque eso es algo completamente nuevo, o sea, nunca hubo esta oportunidad de que el ciudadano común y corriente tenga la oportunidad de enviar el mensaje. O sea, antes era privilegiada la gente que podía tener un espacio, suponte, de editorialista en un periódico. Ya, era la gente que influenciaba la conciencia colectiva de las personas al publicar un mensaje que iba a formar el criterio de todos. De tú, un editorialista de un periódico grande o en un canal de televisión un periodista, por ejemplo. Ahora casi todo el mundo desde su smartphone puede tener una cuenta de Twitter y enviar el mensaje, o en el caso de lo que yo estoy haciendo, podcast. ¿Qué te parecería? O sea, eso es algo completamente nuevo. Sí, la forma de hacerlo es nuevo realmente. Ya. Siempre ha habido la inquietud de expresarse. Ya. Antes de que hubiera la imprenta, Sí. estaban los monjes, Claro. y había que transcribir A mano. a mano las cosas. Claro, eran obras de arte. Claro. Entonces siempre ha habido una restricción de la difusión del conocimiento. Exactamente. O del pensamiento. Sí. Luego vino la imprenta, Sí. hubo más acceso, sin dejar de ser costoso también. Claro. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, estuve en el Colegio San José, Sí. había los famosos clubes de periodismo, Ya. y lo que hacíamos son periódicos murales, Sí. y escribías a máquina y ponías figuritas que comprabas Claro. en alguna tienda y ponías y expresabas tu pensamiento. Claro que eso tenía una forma de censura también, porque era el profesor Claro. El que que decide. evaluaba si podías poner o no poner eso, y siempre me acuerdo que cuando estaba en cuarto año o en quinto año de colegio, Sí. nos reunimos un grupo de amigos y quisimos publicar una revista, que por ahí tengo los borradores, le llamaban machotes a eso, no sé por qué el término, pero en todo caso ese era el término. Y cómo disfrutamos escribiendo los editoriales, y un día estábamos riéndonos porque nos causaba gracia esto. Sí. Y un profesor de literatura, que después fue rector del colegio, creo que era de literatura, en todo caso no importa su nombre, sí me acuerdo. Claro, pero no vale la pena. No vale la pena. Estábamos riéndonos cuando nos arrebató de las manos Sí. los borradores. Ya. Y a nuestro entender no era nada irrespetuoso, sino como veíamos jóvenes de 16 años a nuestros profesores. Claro. Entonces la visión del joven siempre es diferente, de hecho lo es Sí. a una persona que sea mayor 15 o 20 años. Él tampoco era un anciano, pero tenía su forma de pensar, muy cuadrado. Claro. Sí. Y eso fue a parar a manos del inspector. Ya. Y prácticamente nos amenazó y nunca pudimos lanzar la revista. Por ahí tengo los borradores, nunca la pudimos publicar y nos dijo no van a poder hacerlo. Es decir, ¿cuál fue el impedimento? No teníamos la plata para publicar la revista, porque teníamos para hacer los borradores. Creo que en esa época todavía no había ni las fotocopias, mira lo viejo que yo estoy. Entonces había que hacer todo con mimeógrafo, mandarlo a una imprenta, alguien que tuviese esto, poder mimeografiar y luego encuadernar, empastar eso y distribuirlo en forma gratuita. Entonces, esto ya más de 30 años. Sí. Me salto ahora a esta época en que tomo el hilo de lo que tú dices, es decir,
hay la posibilidad de difundir esto, claro, justamente sin tener que tener un gran capital económico. Claro, cuesta algunas cosas, definitivamente, claro. Lo más difícil es tener el capital cerebral para eso. Yeah. Entonces, si constas con las ideas, sí. las puedes difundir. Claro. Entonces, yo estoy muy contento, me parece que es fabuloso. Yo no hago podcast. Claro. Escribía un blog, lo tengo botado, pero también es una forma de expresarme, ¿no? Claro, y me llama la atención, como dices, que antes ustedes querían publicar en un muro físico, el contenido que querían hacer. Claro. Ahora son muros, pero muros virtuales. El muro de Facebook, por ejemplo, donde va a salir los podcasts que estoy grabando y todo. Y antes, como dices, había la censura del profesor que te podía decir qué subes o qué no. Ahorita prácticamente es directo. No solamente en lo que yo hago, sino en general el contenido que se sube a internet. Así es. Y me parece bacán también lo que dijiste de las fotocopias, que antes me parece bacán que esto ha cambiado desde que yo estuve en el colegio, desde que estuve en el colegio ahora a la universidad. En el colegio todavía se sacaban fotocopias, pero a partir de que los teléfonos empezaron a tener mejor definición en las fotos, yo creo que hace unos 3-4 años no saco fotocopias, porque puedo tomar, si necesito de un libro, tomo fotos con el teléfono y me sale una definición igual o mejor que las fotocopias. Entonces, así como todas estas tecnologías, incluyendo lo que se necesita para un podcast, por ejemplo, al principio puede ser que implique cierto capital económico, pero cada vez va disminuyendo el precio. O sea, al principio las tecnologías solamente son accesibles para una pequeña cantidad de la población, pero luego se va disminuyendo el precio y democratizando eso. Por ejemplo, los teléfonos celulares. Que un teléfono, suponte en el 2006, un teléfono con cámara y que te reproduzca un par de canciones, era lo mejor que había, pero era carísimo, ¿ya? Pero a medida que va desarrollándose la tecnología, cada vez se vuelve más barato, llega al punto de que ahorita prácticamente casi todas las personas tienen un teléfono, no solo un celular, sino un smartphone, porque cada vez es más barato. Entonces me da curiosidad ver cómo la tecnología va quitando las barreras entre las personas. Y yo no sé, pues yo lo asocio con esto de las neurociencias, cómo la tecnología nos permite acercarnos a manera de una comunicación persona a persona tipo sistema nervioso, o sea, como que la tecnología fuera el sistema nervioso que está uniendo a la humanidad, sin tomar en cuenta las fronteras ni nacionales, ni las fronteras de razas, de religiones. O sea, todas las personas pueden comunicarse libremente entre sí y esta comunicación cada vez va a ser mayor y mayor. Sí, bueno, quería retomar una idea. Uh-huh. Sí, realmente es raro sacar fotocopias ahora, sí. ¿No? Con los teléfonos tienes una cuestión de tomar la fotografía del texto que te interesa realmente. Yeah. No sacas toda la fotocopia. Claro. Porque cuando uno va a buscar una información escrita, sí, busca el dato preciso. Exacto. ¿No es verdad? Estamos todos estos libros. Es decir, muchos de estos libros se pueden comprar, tal vez no por todo el libro, sino por un par de páginas. Exacto. No, sino que no le puedes sacar la copia del que está en el librero o lo están vendiendo en una librería. Claro, pero ahora el usuario tiene el poder de él no tener que ir a donde el tipo que saca copia, sino la misma persona con el teléfono buscar la página, el párrafo exacto y tomarle la foto. Sí, no sé si será la experiencia de todo el mundo. Cuando compraba libros, ya no compro mucho. Los compraba por un par de páginas a veces. Sí. Y hay que tener cierto gusto para ser un lector de largo aliento, ¿no? Yeah. Somos de carreras cortas. Sí. Y eso se ve en muchos medios. Por ejemplo, un ejemplo es los libros, que tú puedes comprar un libro por una página o por un capítulo. Sí. Pero, por ejemplo, con las canciones. Antes tú comprabas el CD completo para escuchar 2 o 3 canciones que te gustaban. Ah, sí. Ahora lo normal es que, bueno, por lo general la gente se descarga de internet, pero si quieres hacerlo legalmente puedes bajar, pero no bajas todo el álbum, sino la canción puntual que te interesa. Sí, bueno, lo de los discos, ¿no? Ajá. Sí, efectivamente. Es un fenómeno curioso. A veces se comienzan a escuchar las canciones que inicialmente no gustaron. Ya. Y te acaban gustando más, a veces, no siempre, sí, las canciones por las cuales no compraste el claro, disco. Claro. Entonces, bueno, eso es una cuestión. Capaz que lo que te gusta es el estilo del cantante o la forma del intérprete, cómo lleva adelante sus cosas. Sí. Y creo que es una gran cosa lo de la tecnología. Ocupa menos espacio. Yeah.
Claro, también se pierden, Sí, porque se te pierden los archivos y hay que tener cierto grado de orden claro. para llevar los archivos. Es decir, vuelves a llevar lo que antes era en la biblioteca, los ficheros. Ya, ¿No, claro, verdad? Claro, claro. Entonces, la tecnología lo que te permite es manejar grandes cantidades de información, Sí, pero el orden no lo pone la computadora. claro, El orden lo pone es tu interés claro. o el deseo de conocer algo. No necesitas recordar todos los datos con precisión. A veces lo que se necesita es saber dónde está la información. Claro. Eso uno. Ahora, de esto de las redes de comunicación como redes neuronales, creo que, es decir, se forman circuitos de gente. Claro, exactamente. No, es decir, por ejemplo, tú vas a hacer circuitos o conexiones dendríticas y Ya. axónicas con personas que vaya a formar parte de ese sistema, como quieras llamarle, de memoria o sistema límbico, Ya, claro, con claro. cierto grupo de personas, Con- porque habrá otras Ujú. con las cuales no vas a poder. Claro. Que está bien, o sea, el mensaje es para las personas que quieran escucharlo Sí, y las personas con intereses en común. Entonces yo sí creo que es como formar de cierta manera una comunidad virtual de personas que no están en proximidad física, sin embargo están en proximidad mental. Y los espacios virtuales como los podcasts, el internet, YouTube, lo que sea, crean un entorno en el que estas mentes pueden converger y dar a luz algo nuevo que de manera individual no hubieran podido expresar. sí. También va a causar rechazo. Ya, Es decir, claro. porque así como se está haciendo esta grabación, esta conversación, Sí, probablemente puede generar mucho rechazo también, porque cuando uno dice lo que piensa, sí, o lo escribe, sí. o lo manifiesta de alguna manera, ya sea con dibujitos también, Claro ¿no? que sí. Entonces va a haber un grupo de redes Sí. que va a estar de acuerdo Sí, y otro que va a estar totalmente en contra. claro. Es decir, así como puede ser fuente de unidad, también Ya. puede ser fuente de un gran conflicto. Claro. Y la situación, volviendo a lo de los periódicos murales, Sí, había un censor que bien o mal podría ser que tenga un poco más de experiencia o visión del mundo, ya, pues tiene más cultura ya. y está expuesto a otro tipo Claro. de experiencias. Entonces hay que tener cierta mesura Sí, en lo que se dice, porque puede ser que lo que yo digo hoy día, yo mismo claro, sí, esté en desacuerdo en un futuro. claro. Y Según las nuevas... ¿Cómo fue que dije esto? Porque qué equivocado que estaba eso. Entonces hay que reconocerlo. Pero tú crees que lo verás, viéndolo de retrospectiva, lo verás como algo negativo. Yo tal vez pensaría que lo veré como que, estaba en ese proceso de mi fase de maduración. O sea, tal vez no estaba al nivel que estoy ahora en el futuro. Sin embargo, es el camino que tuve que recorrer para llegar a donde estoy. Lo que he escuchado, obvio que si das tu pensamiento libremente, va a haber gente que lo va a rechazar, pero de lo que he escuchado, lo importante es que tú te mantengas auténtico. O sea, yo doy mis ideas, pero soy transparente y auténtico en lo que estoy diciendo, por lo tanto no tengo nada de qué tener miedo. Porque estoy siendo yo mismo. O sea, no puedo... no tengo miedo de expresar quién soy realmente. El problema es cuando alguien tiene algunas cosas que no quiere mostrar. Y entonces tal vez esa persona no está lista o no es para esa persona el expresarse de esta manera. Sí, bueno, todo, pero hay que estar consciente de que todo lo que uno dice o escribe tiene sus consecuencias. Sí, Si ya entra uno en esa línea, tiene que estar dispuesto a afrontar y aceptar las consecuencias de lo que uno dice o hace. claro. Que es una cuestión de responsabilidad, o sea, es en el ámbito de comunicación y en todo lo que haces. Sí. Tienes que Bueno, ser responsable. es decir, expresar las ideas está bien. O opiniones generales sobre algo. Sí, Hay que tener mucho cuidado, en mi opinión, es cuando uno expresa algo sobre otra persona, claro, claro. porque tiene que asumir la responsabilidad de lo que está diciendo sobre otra persona. Claro. Aquí no estamos hablando absolutamente de nadie. Claro, No estoy señalando fulano, Claro. mengano, sutano. claro, Pero si fuese el caso, que en un Claro. momento dado se puede decir, claro, hay que asumir esa responsabilidad, claro. porque es parte del derecho del otro, ¿no? Claro.
y porque tú puedes expresar algo sin necesariamente saber cómo está pensando, por qué hizo, por qué dijo algo la otra persona, porque tú no estás en el cerebro del otro para ver qué... O no conocer todos los hechos o las circunstancias que rodean a un evento, ¿no? Pero claro, en todo caso le veo más cosas a favor que en contra. Creo que es necesario esto porque la información a veces está reducida, no la información, sino los pensamientos. Y, o tal vez no hay un medio... O sea, esto de los podcasts es algo completamente nuevo. Aquí en Ecuador, de lo que tengo entendido, casi no hay. No. En Estados Unidos y en Europa sí se ha desarrollado, pero es algo completamente nuevo. Entonces, sí, o sea, sé que tengo que tener responsabilidad de lo que estoy diciendo, pero igual creo que más es favorable el hecho de que esto de aquí es como entretenimiento, pero entretenimiento que te agrega valor educativo, porque estamos tratando temas reales, digamos. O sea, no es algo como que un reality show que no te aporta nada cultural, solamente es para pasar el tiempo. Esto de aquí es algo que tú puedes estar escuchando y que te aporta información mientras estás haciendo otra cosa, mientras estás manejando, limpiando. O sea, sí, hay cosas muy interesantes. Justamente ahora en la madrugada me desperté y me puse a leer un diario español. Sí. Qué fantástico, ¿no? Sí. Hasta hace poco tiempo era imposible tener acceso claro, a un periodismo de otro continente. Claro. ¿No es verdad? Con una cultura, un punto de vista distinto. Totalmente diferente. Y en ese periódico español tratan sobre un movimiento que justamente nace en México. Entonces usan una expresión que para mí no tiene mayor trascendencia en español, pero en inglés tiene una connotación muy, parece fuerte, que es fucking up. Algo, ¿no? Entonces, dice, ¿y cómo le vas a poner a un movimiento fucking up? ¿No? Es decir, a los que hablan español, sí, está bien, pero en inglés parece que suena un poco... Claro, depende de en qué entorno estés, o sea, si es un entorno académico o como entonces, pero justamente los que hacen este movimiento, que me gusta el sonido, fucking up, me causa gracia. Como el otro término que me causa gracia es cuando dicen holy shit. Entonces... Pero para mí no tiene mayor connotación porque es en otro idioma, es decir, no está involucrado en mi sistema emocional esa expresión. Exactamente. Lo tomo más así como, me causa hasta gracia. Claro, es como una curiosidad de otro sitio. Sí, es decir, no tengo ese involucramiento emocional. No, porque no crecí con esa expresión. Claro. Si hubiera sido pequeño y escuchaba eso y me decían, eso no se dice, eso no se hace, esa es una mala palabra, eso... Ya lo tienes grabado en el subconsciente. Si es que existen las malas palabras. Entonces, realmente no creo que existen las malas palabras. Lo que existe es un mal pensamiento sobre la interpretación de algo. Entonces, tú le das el sentido a la expresión. Claro. Entonces, bueno, justamente hablan en España sobre este movimiento que nace de unos académicos y de profesionales jóvenes o de jóvenes estudiantes en que asumen la realidad del fracaso de las cosas. Claro, que es lo más importante, aceptar cuando no estás haciendo entonces bien. Y aceptar que no estamos predestinados pues a tener el éxito, entre comillas, que se nos impone a decirnos qué es ser exitoso realmente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo ahí me pongo medio filosófico con lo que ellos dicen, es decir, están dispuestos a recorrer el camino, ¿no verdad? Sin tener un plan preestablecido. Allá tengo que llegar y voy a ser exitoso cuando tenga tanta cantidad de dinero en el banco y tenga tantos carros y tantas propiedades. No, de eso no se trata. Más bien lo que están dispuestos es a disfrutar el experimento. Y que no necesariamente los va a volver exitosos, entre comillas. Sino que van a estar realmente viviendo. Claro, exactamente. ¿No verdad? Es decir, darte cuenta de la realidad, que eso es lo importante. Y me parece importante también tener la valentía, si por decir una palabra, tener la valentía de decir, bueno, hemos recorrido, con este punto de vista hemos recorrido hasta aquí, sin embargo nos hemos dado cuenta que esto no es el camino correcto, así que todo lo que hemos hecho, tenemos que buscar otra manera de hacerlo y empezar desde cero. Es decir, está bien, es decir, ¿quién te garantiza a ti que seguir por esta calle? Claro. No, ¿verdad? Allá voy a estar, cuando esté allá al final de es que voy a estar contento. No, eso no te garantiza nada. Pero es que muchas veces ya avanzaste tanto por ese camino que se hace difícil
reconocer que no era el correcto. No, o cuando llegas a un sitio y dices, pero todavía no estoy contento. Claro. ¿No es verdad? Y te perdiste Sí. de la aventura, Exacto. del camino. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, por ejemplo, he andado sin carro esta semana que se dañó el embrague de mi carro. Ya, perfecto. Me ha tocado andar en taxi. Tuve la otra semana, también se dañó el carro, está viejo seguramente. Entonces, tomé la aventura para mí Sí, claro. de montarme en la metrovía, ¿no? Sí. Entonces fue... aventura para ti en tu estilo de vida. Claro, para mí, pues no, claro, ¿verdad? Sí. Yo cuando era muchacho andaba en colectivo, Sí, pero ya después ya no. claro. Entonces, darme cuenta de la realidad. Exacto. Y está bien. Y ayer que tomé otro camino y Sí. tenía que andar más despacio, Ya. entonces fui disfrutando de se dice que Guayaquil no tiene arquitectura, Ya. ¿no? Entonces tomé las calles del centro que no estaban a esa hora saturadas de tráfico ni de personas. Sí. Entonces comencé a disfrutar los cambios de épocas de la arquitectura. Ya. Y hay edificios realmente bonitos Sí. que con la remodelación los dañaron, Ya. ¿no? O unas casas maravillosas que las han pintado de un color que no les queda a ese tipo de arquitectura, Exacto. ¿no? Entonces parecen personas de 80 años vestidas como de personas de 15, que por ejemplo a mí esa camiseta probablemente no me va a quedar, Ya. ¿no? ¿Verdad? Pues no tengo la contextura ni nada, eso es para otra persona, para Ya. otra edad. Claro. Entonces, pero de todas formas algo les queda de la elegancia y de la belleza de la arquitectura, es decir, ¿qué fue lo que vi ayer? Es decir, fui disfrutando Exacto. el camino. Me parece bacán que son cosas que siempre están ahí, sino que a veces uno va distraído o pensando en otras cosas que tal vez está bien en ese momento y no te das cuenta de los detalles. Eso me ha pasado, por ejemplo, ahorita ya no estoy andando tanto en bicicleta, pero un tiempo que estuve andando bastante, recorrí caminos que yo recorro normalmente en carro. Pero en bicicleta te das cuenta de todas las cosas que siempre están ahí, pero en el carro estás en tu tubo, en tu aislamiento, sin darte cuenta, ponte, del árbol, de la planta o de cualquier cosa. O sea, el tomar un camino distinto te permite ver cosas que siempre están ahí, pero que tú no te das cuenta. Y así supongo que es en todo. Claro, es decir, para mí, abre los ojos, Ya, date cuenta de lo que está pasando, Claro. percibe las cosas, claro. los aromas, Ya, las malas palabras. ya. Y eso puede ser desde el punto de vista de experiencias como lo que tú dices de, bueno, como andar en bicicleta en vez de andar en carro, por ejemplo, pero también en cuanto a la información. O sea, tú puedes estar centrado en que tú crees que las cosas son así, pero es porque no has sido expuesto a otra información que de pronto te podría cambiar la manera de que tú piensas. O sea, yo sí creo, al menos en mi caso sí me ha pasado que a medida que me he expuesto a más y más información, he podido tener un criterio más formado sobre qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y es información que siempre ha estado ahí, sino que recién ahorita estoy en el momento en que estoy empezando a buscarla para aplicarla. Y creo que es parte del crecimiento personal todo eso también. Cuando en una época deben haberme puesto apodo, porque la primera pregunta que le hacía a los alumnos era ¿para qué sirve el cerebro? Sí. Entonces, En las clases de neuroanatomía. En las clases de neuroanatomía. Sí. Que fue una época, Claro. fue importante para mí porque aprendí muchísimo, creo que estudié cantidades. Sí, sí. Entonces, y llené vacíos que Yeah. tenía que llenarlos. Yeah. Entonces, ¿para qué sirve el cerebro? Exacto. Entonces, las respuestas son múltiples, Claro. ¿no? Cada cual usa el cerebro para lo que cree que debe de usarlo, sí, en primer lugar. A veces no se usa, pero bueno, eso ya es cuestión, es una parte de la elección. Yeah. Y la respuesta que a mí más me convencía a mí mismo es para el conocimiento, Yeah. para conocer. Yeah. Y finalmente vamos al oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Yeah. La pregunta luego de eso es ¿para qué es el conocimiento? ¿No es verdad? Porque quieres conocer algo, Sí. pero ¿para qué quiero conocer esto? Claro. A estas alturas hoy día, que es sábado, son Sí. las 10 de la mañana, 24 pienso. de Sí, octubre. sí. Entonces, en ese bonito reloj, Ojalá que- ya.
el conocimiento sirve, la utilidad no es para conocer un dato específico o para ser un erudito. No sé muchísimo sobre un tema, soy un erudito y sé hasta de cuántas moléculas, cómo se hace esta cosa. No. El conocimiento para mí ahorita sirve es para disfrutar. Claro. Entonces, una cosa es cuando eres un joven y te tomas una copa de vino, tal vez porque soy joven y ahora ya tengo edad, o soy menor de edad y voy a romper las leyes, lo que sea, claro. y para finalmente me voy a emborrachar. Es una cosa, una forma de beber el vino, ¿no? ¿Verdad? Otra cosa es cuando ya maduras un poco y comienzas en realidad a disfrutar el vino, pero lo disfrutas con el conocimiento, ¿no es verdad? Claro. Entonces puedes darte cuenta de los aromas, del color, de la consistencia, ¿no es verdad? Y finalmente disfrutar ese preparado cultural que llamamos vino, ¿no? Y realmente darte cuenta de qué es lo que estás haciendo, pero eso solo lo puedes hacer luego de un proceso de haber aprendido muchísimas cosas, ¿no es verdad? Claro. Y entonces creo que ese es el objetivo, no tomarse una copa de vino para emborracharse, sino que si tienes la luz del conocimiento, ver las cosas o ver la realidad con una perspectiva más amplia y darte cuenta de qué es lo que realmente estás haciendo. Ese es el objetivo de la cultura. Y sí me gustó eso que dijiste de que el conocimiento es para disfrutar, porque realmente el tener un campo de visión más amplio te permite percibir cosas que de otra manera no hubieras podido. Ahora, con esta pregunta de ¿para qué sirve el cerebro? Otra respuesta que a mí también me pareció buena, que también escuché, es que también sirve, el cerebro sirve también para interactuar con tu entorno. Ahora, mientras más conocimiento tengas en ese cerebro, puedes interactuar de manera más eficiente o de mejor manera con tu entorno. O sea, por ejemplo, ¿de qué te sirve tener todo el conocimiento de tu cerebro si no lo aplicas en el campo que sea para ti? Entonces, yo sí creo que tener más conocimiento te permite de cierta manera vivir mejor, porque puedes tomar decisiones más informadas y sabes y tienes una mejor noción de qué es lo que realmente quieres, porque has sido expuesto a mayor cantidad de ideas. Tienes más criterio, eso es lo que hasta ahora he podido aprender. Sí, bueno, es decir, una de las cosas que he aprendido a lo largo de escribir, cuando quiero dar un mensaje claro, trato de quitarle los adjetivos a las cosas. ¿No es verdad? Por ejemplo, esto de vivir mejor, ya no le pongo el mejor. Le pongo vivir. ¿No es verdad? Claro, pero esa es mi forma de pensar ahorita. No sé qué pensaré si es que llego a tener 90 años. Si llego a tener esa edad, quisiera tener es lucidez, con las limitaciones de la cuestión física, porque uno va envejeciendo y entonces hay que aprender a vivir con lo que te van dejando los años, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de pronto, Bueno, que con los avances tecnológicos médicos realmente no se sabe qué es lo que va a pasar con la biomedicina en los próximos años. No sabemos, porque ahorita estaba leyendo una cuestión en Nature sobre unas nuevas prótesis que hay, que se supone que van a permitir percibir cosas o recuperar sensaciones que has ido perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, perfecto. Pero eso no sabemos qué va a pasar. Puede ser, es decir, no sé cuándo será, si es que se llega a dar. Puede ser. Puede ser que la tecnología nos permita, por medio de la nanotecnología, tener salud perfecta indefinidamente, o puede ser que demos a luz a la realidad virtual que termine dominando a los humanos. Pero sin embargo creo que estamos ahorita en un momento en el que es necesario que la sociedad tome conciencia del momento histórico en el que estamos para direccionar este cambio hacia lo positivo en vez de la autodestrucción, porque si seguimos como estamos vamos a acabar destruyendo el planeta. Entonces, yo creo que, por un lado, creo que es necesario que despertemos ahorita antes de que sea demasiado tarde. Por otro lado, también, tal vez ese es el proceso de este teatro, este sueño llamado vida. O sea, realmente al final importará o no importará, no sé. Pero creo que si tenemos los conocimientos que tenemos, es responsabilidad nuestra aplicarlos
y para los que tenemos la oportunidad también difundirlos, que es lo que quiero hacer y estoy tratando de hacer. Bueno, el mundo siempre ha estado al borde de la autodestrucción. Ya. No, depende de lo que llames Claro. El mundo. En los años 60, en la época de Kennedy, el mundo estuvo así, de la guerra mundial, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, 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 y lo que dicen es, te apunto con un misil a la cabeza, pero estás seguro que cuando me dispares tú también vas a estar destruido, ¿no? Sí, ¿verdad? claro. Perfecto. Probablemente estarían vivas las cucarachas todavía, porque son las más resistentes. Claro, eso es lo que decía, o sea, cuando yo hablo de destrucción, hablo de destrucción de la sociedad humana, porque el planeta nuestro ha estado aquí por miles de millones de años antes de nosotros, y así haya una guerra nuclear y el planeta queda irradiado, luego de miles de millones de años va a ceder a esa radiación y va a volver a surgir la vida. O sea, lo que estamos hablando es la supervivencia de nosotros, los humanos. Y el planeta va a seguir, el universo va a seguir hasta que le toque seguir, o sea... Sí, bueno, es la cuestión de los... Pero sí creo que estamos ahorita, por las capacidades tecnológicas, tenemos la oportunidad de tomar el volante hacia dónde queremos ir con nuestra civilización. Creo que hay una oportunidad de expresarse. Yeah. Las cosas ahora son un poco diferentes. Yeah. Tal vez no mucho, pero sí un poco. Leía ayer, es que tengo la costumbre de leer todavía, no me acostumbro tanto a lo de los podcasts, sí, o ver videos. Claro, es según su manera de... Sí, es decir, de aprender. Sigue siendo misma la humanidad. Si tú lees la Biblia, ¿no, verdad? Hay cosas muy bonitas, pero hay cosas terribles. A mí siempre me ha llamado la atención es lo del rey David, ¿no? Que se entusiasmó con la mujer de uno de sus generales y lo mandó al general a morir para apoderarse de la mujer. Es decir, claro. Y estás hablando del rey David. O sea, una cosa realmente tenebrosa. Sí. Claro, después se arrepintió. Eso dice el libro. Ya, perfecto. Claro. Entonces, y eso que pasó en esa época, yo me pregunto si sigue ocurriendo, ¿no? Claro. ¿No? La realidad muchas veces supera a la ficción. Hace unos días en México quemaron vivos a 2 jóvenes que eran entrevistadores, que estaban haciendo unas encuestas para algo de unas cosas de tacos. Habían ido a un pueblo y en el pueblo surgió el rumor, parecía una novela de García Márquez, un cuento de García Márquez. Surgió el rumor de que había 2 fulanos que secuestraban a las niñas y las violaban y las mataban. Y encontraron a estos 2 jóvenes. El uno, justamente Rey David, el otro Abraham. Y estaban entrevistando y alguien surgió, una vecina, ella veo, o un vecino, dijo, estos son. Claro. Y los llamaron a la policía porque ya los iban a rodear y se los iban a llevar a la poblada. Y vino la policía y los rescató, los llevaron a un local público, pero siguió el rumor y la gente rodeó ese local público. Finalmente entraron y cada vez hubo menos policías hasta que en el último piso solo quedó el jefe de seguridad y un policía. A esos los soñaron, bajaron a estos 2 jóvenes, los pusieron en la plaza del pueblo, los rociaron con gasolina y los quemaron. Y está el video. Claro. Parece increíble que eso haya ocurrido. Claro, claro. Entonces, si tú dices que un García Márquez inventó ese cuento, sí, no se lo inventó. Ocurrió. Claro, claro, claro. ¿No es verdad? Y tiene un cuento que se llama Crónica de una muerte anunciada, donde decía que algo malo iba a pasar. Claro, sí. ¿No? Ese día se supo que algo malo iba a pasar y se creó el rumor. Sí, sí, exactamente. ¿No es verdad? Y veo esto yo que ocurre, y ese día algo malo iba a pasar cuando dijeron que había 2 y encuentran a estos 2 y llamaron pues y preguntaron y no, sí son encuestadores de verdad, ya vamos por ellos. Llegaron tarde. Claro. No. Es la profecía que se cumple sola. Entonces, eso fue un cuento, no, está en el periódico, periódico El País en España. Claro. Les doy a la audiencia. Y yo pensaría, o sea, y la población que hizo eso, ¿qué es lo que permite que puedan deshumanizar? O sea, la cosa cuando tú atacas a otra persona es que tú
creas una barrera. Este man es distinto a mí, o sea, es del otro tribu, no tiene nada que ver conmigo, o sea, creas una distancia. Se conectaron los sistemas límbicos de ellos. Y excluyeron a los otros como prójimos. Imagínate toda esa cuestión, que vieron esto, escucharon una noticia, su sistema no pudo procesar de que eso que había que averiguar si eso era verdad. Y aunque hubiera sido verdad, no podían actuar así, porque se supone que es una sociedad. ¿No es verdad? Hay desconfianza del sistema, pasó eso a su sistema límbico. Hay desconfianza del sistema. Yo creo, y se conectaron las amígdalas, ¿no es verdad? Vinieron recuerdos, tal vez, no recuerdos personales, sino recuerdos ancestrales, colectivos, sí. ¿No es verdad? Es que también en qué entorno están ellos, o sea, están en un entorno en el que es necesario tener cierta desconfianza de las personas que no son de por aquí. O sea, yo me preguntaría, ¿se podría decir que lo hacen con maldad? O sea, yo no creo que lo hayan hecho con pensamientos de malicia, o sea, vamos a causar sufrimiento, sino más bien para una protección de ellos mismos. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿tú crees que eso podría pasar aquí en Guayaquil, a la vuelta de la esquina? Creo que estamos en una sociedad un poco distinta de la de México, o sea, en México... Pero podría pasar. Podría, o sea, sí, todo puede pasar. Puede pasar. Es que igual se supone que las masas actúan en maneras en que los individuos no actuarían, porque hay una hipnosis colectiva, una vaina. Se conectan los sistemas límbicos. Entonces estamos hablando de una red neuronal multicerebral, ¿no? ¿Verdad? Y yo conectaría eso, o sea, voy a poner esta idea de que se aplicaría lo que dijo Jesús con este grupo de gente: perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, están haciendo esto que a nuestra manera de ver es atroz. Sin embargo, lo hacen porque no saben que realmente están quemando 2 chicos que son encuestadores. Y no sé, pues, o sea, si quieres extrapolar esa idea de perdónalos porque no saben lo que hacen, tendrías que tomar esa actitud con toda la maldad del mundo. O sea, que las personas que actúan con maldad no han llegado a un nivel de conciencia que les permita darse cuenta de lo que están haciendo. Bueno, yo no voy a juzgar a lo que... como dijo, yo no estaba allí, ¿no es verdad? Pero sí vale la pena pensar que eso ocurrió y que no es ciencia ficción, es un hecho real. Ok, dejémoslo en que eso amerita una investigación, pero el hecho es que ocurrió. Y los que sí saben lo que hacen son peores. Exactamente. Por ejemplo, en ciertas investigaciones médicas hubo un caso famoso en que investigaron población en los Estados Unidos con sífilis, ¿no? Querían ver la evolución natural de la sífilis, y a los que participaban les decían que les iban a dar el mejor medicamento posible para la época, perfecto. Pero resulta que apareció la penicilina, ¿no?, efectiva contra la sífilis, y tampoco les dieron la medicación. Y por ahí hay unos sobrevivientes todavía, o hubo en la época del presidente Clinton, en que se infectaron niños, murió gente con la enfermedad, y esos investigadores sí sabían lo que hacían. Claro, y ¿no, verdad? De perversión. Entonces, ellos sí sabían. Sí. ¿Qué pasó allí? Yo no veo mucha diferencia a las experimentaciones médicas que se hicieron del otro lado del océano, justamente por la misma época, o unos años antes. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es decir, ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Claro. Entonces, no tenían noción de que esa persona que estaba ahí al frente de ellos también era un ser humano. Claro. El razonamiento supongo que tiene que haber sido, estamos sacrificando, entre comillas, para dar un bien mayor a más gente. Ahora, si eso éticamente es justificable, habría que preguntar a las personas que lo hicieron qué es lo que están pensando. O sea, no sé al final si habrán actuado si ellos dirán, sí, soy malo y por eso estoy haciendo esto. Aunque yo supongo que podrías hacerle un scan de cerebro y verle si las áreas del cerebro que corresponden a la empatía se activan en estas personas o no. Creo que hay muchas cosas que no se pueden explicar realmente, porque si uno mismo no sabe a veces por qué está actuando o reaccionando de cierta forma, y necesitas poner
creo que a veces hay que sentarse uno mismo, ¿por qué estoy actuando de esta forma? Exactamente. ¿Por qué este fulano que se para delante mío me cae mal? Ajá. ¿No verdad? Ajá. ¿Por qué este otro me cae bien a pesar de tantas cosas malas que hace? Claro, claro. ¿No verdad? En mi opinión. Claro. Entonces... Y una idea que me ha servido bastante, que escuchas ahora poco, es que muchas veces los sentimientos que tú tienes son provocados por pensamientos generados en tu cerebro. La cosa es, cuando tú suponte un sentimiento negativo que tienes, identificar cuál es el pensamiento que me hizo tener ese sentimiento negativo. Una vez que identificaste el pensamiento, decidir si ese pensamiento es válido o no. O sea, si eso realmente es la realidad o es una construcción mental que yo me estoy haciendo que está teniendo un efecto negativo en mi fisiología. Bueno. Cuestionar tus propios pensamientos. No necesariamente lo que estás pensando es lo correcto. Ahí volvemos entonces que esta norma que conócete a ti mismo, que tiene no sé cuántos miles de años, sí. Es decir, finalmente tiene razón. Y que ese es el propósito. Entonces, ahí viene otro cuestionamiento que me hago. Sí. ¿No? Leía hace años, un librito. Todo lo que necesitaba saber lo aprendí en el jardín de infantes. Yeah. ¿No es verdad? Uh-huh. Entonces puede sonar un poco extravagante. Es decir, ¿cuáles son los conocimientos básicos que tiene que tener una persona en el jardín de infantes? Es decir, si vas a tomar algo que está allí, pedirle permiso al otro. Claro. Y si está de acuerdo, entonces lo puedes usar. Si te prestan algo, dejarlo en el sitio de donde lo tomaste y en buenas condiciones. Claro. Si lo dañaste, arréglalo y devuélvelo. Claro. Es decir, comer cosas saludables. Ya. Las cosas que deberían enseñarte en el jardín de infantes. Es que esa es la educación básica. Exactamente. ¿No, verdad? Que te va forjando tu personalidad incluso. Es decir, de pronto comienzas con eso y estás bien encaminado. Y decir buenos días, buenas tardes, tratar de ser gentil, dormir las horas suficientes, ya, perfecto. Como normas de convivencia. Sí. Lo otro es en lo que son las cosas para la cultura. Sí. Creo que necesitas saber leer, necesitas saber escribir, necesitas saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ahora último, usar la computadora. Pero bueno, pero ya. Eso lo vas a aprender luego de saber esas otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tal vez lo que diría que necesitas saber es teclear rápido. Ya, es como parte de habilidades. Claro. Normas de convivencia, conocimientos básicos y ciertas habilidades. Sí. Por ejemplo, habilidades básicas en electricidad. Ya, eso. ¿No, verdad? Claro, exactamente. Habilidades básicas manuales. Perfecto. Creo que todo eso lo puedes aprender hasta los 8 años, ¿no? El resto viene con una serie de deformaciones que van haciendo que dejes de ser la persona que puedes llegar a ser. Y comienzas a tener una serie de ideas que tu profesor o tu mentor o lo que ves en la televisión o lo que ves que el comentarista hace de televisión, que no necesariamente es positivo. No, es decir, es la opinión de él y que te va deformando a ti. Entonces llega un momento dado que a cierta edad ya no sabes qué es lo que quieres, no sabes quién eres, ni qué es lo que quieres realmente. Y tienes un conflicto grave porque a los 17, 18 años te dicen, ¿qué vas a estudiar? ¿No es verdad? Sí. Y estás así. ¿Y ahora qué hago? Claro. No, voy a estudiar esto, voy a estudiar esto otro, voy a estudiar esto. No, pero a los 18 años, ¿cómo puedes saber qué es lo que realmente tienes que tener mucha suerte? Exacto. ¿No es verdad? Porque ahí sí ya viene el azar. Sí. Que tuviste la suerte o te dejaste llevar por tu propia intuición. ¿No es verdad? Seguiste de alguna manera una intuición. Sí. Y te dejaste llevar por eso, pero si no tienes esa fortaleza, puede ser que acabes haciendo algo que odias el resto de tu vida. Exactamente. ¿No es verdad? O que has desperdiciado 7 u 8 años de tu vida estudiando medicina para darte cuenta que tú no quieres ser médico, pero que ya estás graduado y que ahora vas a tener que ejercer. Entonces tienes dos disyuntivas. O ser un mal profesional, ¿no es verdad? O sencillamente tomar el título, guardarlo y dedicarte a otra cosa. Entonces,
es una cosa terrible. Para mí va por ahí mucho esto del abandono de la profesión. Sí. Gente que tuvo muy buenas notas y dejó de ejercer su profesión y dice, no, es que no tuve la oportunidad. No es que no tuvo la oportunidad en muchos casos, sino que ya no quiso ser más. Y hubo un retraso en su maduración porque sigue con la costumbre de echarle la culpa a las cosas externas de lo que uno mismo hace. Entonces, el signo de madurez es esa. Ya no echarle la culpa a los otros de lo que a ti te pasa, sino asumir tu propia responsabilidad. Es decir, me va mal porque finalmente podría ser que no tuve suerte, no, en un momento dado, pero la mala suerte no es siempre. El péndulo a veces viene para el lado de uno. Entonces hay que poner de parte de uno. Ahí volvería a lo de que esa persona que suponte, en el ejemplo de que estudió medicina y al final de la carrera se dio cuenta que no era, es la valentía y también el proceso de maduración que implica el decir, bueno, invertí tantos años en algo que al final no fue lo mío, pero voy a tomar la decisión de dejar esto de un lado y buscar qué es lo que realmente quiero. Para mí el puente que hay que cruzar es decir, aceptar eso, no era lo mío, pero voy a volver a empezar. Pero requiere una gran entereza. Entonces, volviendo a lo de la educación, es decir, cuestionar el asunto de la educación o de las mallas curriculares que se hacen como para sacar grandes cantidades de bachilleres. No, lo que usan el término que no me parece adecuado para seres humanos, un producto. Este es el producto que nosotros ofrecemos al mercado. No puede ser, porque es decir, si tú dices le voy a dar las herramientas para que se pueda, ciertas habilidades manuales, ciertas normas de conducta sociales y ciertos conocimientos que le permitan aprender. ¿No, verdad? Ya con eso tienes lo básico. Pero no puedes pensar que vas a llevarlo a la universidad para sacar un producto, porque no es una fábrica de ciertas cosas. Son personas que tienen el derecho de hacer las cosas que le agradan para que hagan bien. Entonces, no puede haber un producto. Y en el colegio hay una película que me impresionó mucho, de Pink Floyd, en que es otro ladrillo para el muro. Entonces todos los ladrillos son igualitos, con cierta medida hasta el mismo tono de color, ¿no? ¿Verdad? Entonces van uno sobre otro. Y ponen ahí unos niñitos con los profesores que los van llevando de la mano y los van metiendo en una fábrica que a punta de calor y martillazos les van dando la forma. Entonces resulta que todos estos son ladrillitos, ¿no? Y lo que tenemos aquí son ladrillos de mayor calidad y de menor calidad. Eso no puede continuar. Es decir, por eso es que la sociedad tiene de pronto estos comportamientos irracionales, ¿no? Porque los ladrillitos se salen del contexto. Entonces, los ladrillitos que pudieron conservar cierto grado de creatividad y de expresión que no les permite acoplarse a ese molde que les han puesto. Y también me parece interesante un concepto que escuché, que la educación, como tú dices, no es llevar al niño a través de la escuela, el colegio y llevarlo a la universidad. La educación en general es proporcionar un ambiente adecuado para que el niño sea expuesto a ideas y el niño mismo o el joven elija por qué camino del conocimiento quiere meterse y profundizar según sus propios intereses. O sea, el profesor no te enseña, te genera el entorno, y la institución educativa no te enseña, sino que te genera el entorno para que tú mismo generes el proceso de aprendizaje, pero desde tu interior. Y así desde el fruto del conocimiento, que es tu arte o lo que sea que tú hagas. ¿Cuál es la labor del tutor? Es decir, tengo esa opinión. Es decir, la verdadera educación de calidad es uno a uno. Puede ser que una persona tenga un tutor en diferentes etapas de su vida. ¿No es verdad? Tú ves, Simón Bolívar tuvo un tutor en cierta etapa de su vida. Alejandro Magno tuvo un tutor, tuvo un privilegio, pues lo tuvo Aristóteles, ¿no es verdad? Entonces, pero van teniendo cierto tipo de tutores a lo largo de su vida. La función del tutor realmente no es decirle, mira, toma este libro y estudia esto de qué tal página a tal página. No, esa no es la función del tutor. La función del tutor es hacerle ciertas preguntas que su discípulo no puede contestar. ¿No es verdad? Entonces te pongo aquí varias preguntas.
¿no? Y lo estás picando. Le estás lanzando esta pregunta, esta otra, esta. Entonces, el cerebro de esa persona comienza a funcionar. ¿No es verdad? Para resolver un problema. Porque la única forma, nadie te puede enseñar lo que tú no quieres aprender. Exactamente. Y también hay el dicho de que el tutor aparece cuando el alumno está listo. O sea, puede ser que una persona tenga mucho para enseñarte, pero el individuo todavía no está listo para receptar ese mensaje. Entonces, y puede ser un tutor virtual, puede ser un libro, puede ser una experiencia de vida, pero yo creo que todo se va dando según el nivel de maduración que tenga. Es decir, lo del tutor virtual lo veo difícil, Ya. porque no hay, es decir, esta relación. Claro, es distinto, sí. No porque en el tutor virtual existe la pantalla, no hay el tono de voz, claro. No hay la dimensión 3D de la conversación frente a frente, claro. Como la que estamos teniendo ahorita, el entorno, el clima, no hay eso. Es decir, el tutor virtual está bien, tutores virtuales son los libros, perfecto, ¿no? Claro. Entonces... O sea, yo más me refería a que el tutor virtual, digamos, la parte virtual de un tutor es como que el escalón inicial, ya, porque muchos de estos tutores, al final, si tú realmente estás interesado y tienes el capital económico, tú puedes decirle, bueno, me interesa tanto tu mensaje, me gusta tanto la manera que tú das, que yo quisiera uno a uno que me des tu información. Entonces, es el escalón inicial la parte virtual. Sí, y el tutor no necesariamente es un técnico, ¿ah? Ya. Es decir... Como un técnico. Por ejemplo... cuando hice la rural en Galápagos, que en esa época nadie quería ir a Galápagos, tuve un tutor, pues. El tutor era un alemán, que no era médico, debe haber tenido educación secundaria, hablaba como 5 idiomas y había sido pescador. Y él se autodenominaba el rey de Galápagos, Gus Angermeyer, ¿no es verdad? Y tuvimos, ¿cómo lo encuentro a Gus? Es un día que él va al hospital a sacarse una verruga que tenía en el talón, no, una verruga inmensa, y que le saque la verruga. Entonces, las veces que él iba, ya comenzamos a conversar con el rey Gus, y yo le sacaba la verruga y no se dejaba poner anestesia, y entonces, y tampoco se quería hacer desinfecciones, sino que él tomaba hojitas de sábila, el jugo de la sábila, y con eso le iba creando una capita que le iba haciendo una asepsia y no se infectaba la herida. Entonces, y Gus y su otra medicación era comer ajo, ¿no? Perfecto. Y el ajo tiene virtudes medicinales, ¿no es verdad? Entonces, y él me comenzó a hablar de cosas que eran medicina real, no la medicina científica, sino esta medicina como acto cultural, ¿no es verdad? De relacionarte con una persona y que el médico sirve como medicina también, ¿no es verdad? Claro. Entonces, de esa conversa y de curarlo y de hablar con él, entonces aprendí muchísima medicina de alguien que no era médico. Y entonces, y me dice, tienes que leer a Paracelso, ¿no es verdad? Y entonces ahí me fui, este personaje Paracelso, que me hicieron estudiar en Historia de la Medicina, y que, Paracelso, ¿no es verdad? Que aprenderme el nombre, ¿no? Filipus Bombastus Teofrastus Paracelsus, ¿no? Resulta que Paracelso es el que comenzó a usar las cuestiones médicas químicas, ¿no es verdad? Claro. Y volví a Paracelso a través de un personaje que no era médico. Entonces, las ideas de este hombre me sirvieron como médico, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué me decía? Tú, doctor, me dice, ¿qué clase eres de doctor? Porque te pones mandil, lo que sirve es para asustar a los niños, ¿no es verdad? Ya. Claro, te ven con el mandil y la mamá le dice, dile que le ponga una inyección. No, tonto. Ya, ese era Paracelso, Gus. Entonces, y algún día yo tuve un caso grave. Y, en mi conocimiento de médico, decir, ya no hay nada que hacer. Entonces Gus me dice, ¿y tú quién eres para matarle la esperanza a nadie? ¿No es verdad? Lo que tienes que hacer es tu trabajo, lo mejor que puedas, pero no le mates la esperanza. ¿No? ¿Qué te parece? Es que hasta cierto punto tú sí podrías, o sea, no sé, pues, no llego a ese nivel no soy neurocirujano ni nada, pero sí podrías decir en algún momento, en este paciente realmente las posibilidades de recuperación son mínimas. O sea, no sé hasta qué punto no puedes quitarle o decirle la
las estadísticas de la Es persona. decir, hay formas de decir las cosas, Ya. ¿no? Ujú. No estás tratando solamente al paciente. Ya. Tiene una familia Claro. y esa familia va a recordar Sí, el acto médico, sí, exactamente. ¿no, verdad? Y todos los médicos cometemos errores y creo que podemos ser crueles Ya, y a eso no tenemos derecho. claro, exactamente. Entonces, Y sí, tienes que tratar de ser franco, sí, decir las cosas de una forma clara, sí, de manejar las cifras en la mejor forma que tú puedas de los pronósticos, ya, pero no olvidando que tienes a una persona sí, que en neurocirugía es una persona que está grave. sí, Es muy difícil que le puedas decir a una persona grave o que está inconsciente, es imposible decirle te va a pasar esto, pero tienes que informar a la familia. claro, Entonces tienes que tratar de llegar al nivel de comunicación donde tú seas franco, sí, para que no haya esa situación de la desconfianza, exacto, pero tratando con delicadeza exacto, el asunto, porque resulta que te puedes equivocar, sí, ¿no es verdad? Entonces no puedes actuar con temor, claro. o ahora que el temor me van a meter preso, no, de eso no se trata, Mm, porque finalmente si estás preso del temor, mm, además de ir preso físico, ya estás preso. ya está fregado, es decir, entonces en ese momento debes comenzar a pensar que ya no debes de ejercer más, porque tienes que asumir una responsabilidad. Claro. ¿No? Y una cosa que me he dado cuenta ahora que, bueno, el poco tiempo que llevo haciendo el internado, me he dado cuenta, tal vez el médico, como ve tantos pacientes, tal vez hasta cierto punto se puede desensibilizar, ya que ves un paciente tras otro, tras otro, tras otro. Pero lo que sí me he dado cuenta al ver a los pacientes y a los familiares es que yo estoy seguro que ellos sí se acuerdan porque es su familiar el que está en el momento de crisis y sí se acuerdan del médico y cómo los trató. Incluso Sí. muchas, ahorita que estoy en el área de ginecología, mujeres que están embarazadas que ya han dado a luz antes, te cuentan, sí, yo ya tuve una cesárea hace 3, 4 años, pero no me gustó el médico, por favor no me manden con ese médico. O sea, algo que pasó hace años, la señora se acuerda cómo fue la experiencia. Y si le vas y le preguntas a ese médico, probablemente ni se acuerde porque ve tantos casos. Sin embargo, nunca deshumanizarse y no olvidarse de que es un ser humano con el que estás tratando. Sí, sería interesante, es decir, dentro de lo que es la educación médica, se me ocurre a mí ahorita crear una cátedra Ya. de estar enfermo. ¿Cómo sería así? Es decir, tienes que saber qué es lo que es estar enfermo. Ya, claro, exactamente. ¿No, verdad? Sí. Y se me ocurre, bueno, es un disparate, pero Ya. podría tener cierta utilidad práctica. Sí. Es decir, acostaría a los estudiantes de medicina, de en un cualquier, quirófano. llamo estudiante de medicina a cualquiera que está entre el primer año de medicina y su año 70 de ejercer la profesión, ¿no, verdad? Sí. Entonces, y lo acostaría en una cama, Sí. ¿no? Y le pondría algo que le duela en un momento dado que esté con malestar, ¿no? Y que por cualquier cosita le pongan una inyección donde lo hagan delirar, ¿no? O que esté acostado en una cama y sea rodeado por 20 personas que comienzan a hablar de cosas de que no comprende, Sí. ¿no? Para morirse de miedo. Sí. En el quirófano que hace frío con la persona con la bata, Sí, desnudo, o sea, es una situación o la gente haciendo bromas inapropiadas, Sí. o tomándosela a la ligera, Sí. estando tú muerto de frío acostado en esa cama rodeado de una luz blanca que no sabes qué es lo que te va a pasar. Exacto. Entonces creo que nos haría muchísimo bien Exacto. como agentes de salud Sí. estar acostados totalmente indefensos, Exactamente. a la merced del personal que te está atendiendo, Del médico de turno, del o personal de lo del que turno, sea, sí. de lo que sea. Ujú. Entonces podría ser que luego de esa experiencia, que no sería de un día, sino de una semana, tal vez, salgas un poco más consciente de lo que estás haciendo. Claro. ¿No? Porque estuviste en los pies del paciente. Claro, por un instante. esa experiencia la puede, es decir, lo que pasa es que hay que estar enfermo para eso, Ya. ¿no? O estar enfermo un familiar de uno, Claro.
¿no? Donde uno espera que el cirujano que operó al familiar de uno lo vaya a ver, pues. Claro. No que me mande al ayudante. Claro, claro. ¿No? Sí. Entonces, y que vaya y me diga, sí, esto está bien, esto es así normal. ¿Qué es lo que me preguntan a mí? Por ejemplo, cuando los he operado de un abordaje frontal para alguna cuestión en la base del cráneo. Cuando uno hace un abordaje aquí, secciona el músculo temporal, ¿no, verdad? Dependiendo de la vascularización, de la anatomía, lo que sea, este músculo puede ser que se atrofie o no se atrofie, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a causar a corto plazo o a mediano plazo? Dolor al masticar, ¿no, verdad? Entonces le tengo que decir que le va a doler masticar y que no va a poder abrir bien la boca durante un tiempo. Luego de un tiempo se le puede atrofiar y se le puede secar esto un poco, así secar el término, se atrofia, sí. ¿No, verdad? Pero le digo, se le va a secar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene miedo esa persona? De que eso se le esté hundiendo el cerebro, ¿no, verdad? Claro. Y de que ese hueso se va a ir a metérsele quién sabe a dónde, ¿no? Claro. Hay que decirles eso, es decir, la pregunta que me está haciendo es la siguiente: doctor, ¿es normal esto? Entonces, cuando sí, le digo, eso es normal, claro, eso va a pasar, entonces ya con eso se queda tranquilito. Claro. Pero si digo, no, es que así mismo es, entonces, sí, ¿qué es lo que va a pensar? Que le estoy ocultando algo, que algo no estuvo bien. Claro. Es decir, y para nosotros como personal médico, una pregunta puede parecer obvia, pero para el paciente que no sabe y no tiene por qué saber, porque no es su materia de profesión, es una pregunta valedera. Y nosotros no tenemos que asumir que no, hay que responderle fríamente porque no debería estar haciendo una pregunta valedera. Hay que guardar un equilibrio, ¿no, verdad? Entonces, no es fácil esto de la comunicación. Claro. Entonces, otra cátedra que implicaría es la de la comunicación. Sí. ¿Pero a qué se refiere todo esto? Es decir, estamos hablando de una formación cultural de una persona. Claro. Que ahora ya, cuando en mi época nos graduábamos como bachilleres en humanidades modernas, que implica el conocimiento cultural de las cosas, o sea, del entorno. Eso se está perdiendo. Ahora lo que se propugna es la cuestión técnica, que es importante, pero no es lo más importante. Si queremos que mejore la sociedad y no ocurran tantas barbaridades, lo que tenemos que hacer es mejorar el espíritu o la cuestión de la interacción de las personas. Sí. Pero eso se logra con la cultura. Exacto. Entonces, y creo que todas las personas podemos poner nuestro granito de arena para un cambio cultural. Entonces, creo que ha sido un buen episodio por ahora. Bueno. Y creo que hemos abordado temas bien interesantes. Para la audiencia, si les gusta el podcast, las ideas que se difunden, les agradecería también si pueden poner like en la página de Facebook, comentar y todo eso. Entonces nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Ok, eso fue todo. Muchas gracias.